Y ahora enviamos el link por acá. Bueno, veo que por acá ya se empezaron a unir algunos estudiantes. Ahí está conectado el profe Luis también. Hola, profe, buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, Nicolás, hágame un favor, ahí en participantes, para que sepan que es usted, renómbrese, donde dice, no dice Estefanía, sino ponga Nicolás. Ah, listo, listo, sí, señor. Sí, pues igual siempre les aclaro, pero entonces ya por acá cambió el nombre. Renombrar. Listo, profe. Entonces ya creo que el profe no recibió el link. Entonces, hola chicos, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Rápidamente, mientras llega el profe, les recuerdo cuáles son los horarios. Tenemos monitorías todos los lunes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Las tutorías virtuales o clases las tenemos de martes a viernes, de 7 de la noche a 8 de la noche. Todos los sábados tenemos los talleres de formación de 9 de la mañana hasta el mediodía. ¿Qué son los talleres de formación? Los talleres de formación son un espacio en el que se habla sobre diversos temas. Por ejemplo, en el módulo pasado estábamos hablando sobre sexualidad, sobre diversidad de género. Durante el módulo de matemáticas se habló un poco de arte, de danza. ¿Qué más recuerdo que hayamos tratado? Oratoria, un poco el ejercicio ¿de qué? Pues de hablar en público, de la confianza en ustedes mismos para hablar y para compartir. Los dejo con él. Nicolás, qué pena se te cortó al final un buen ratico lo que estabas diciendo. Ah, listo, qué pena, profe, qué pena, chicos. Entonces, pues, como les decía, los esperamos todos los sábados para estos talleres. Son muy interesantes. No siempre estoy yo acompañándolos. En algunas ocasiones está David, que es el monitor de ciclos 3 y ciclo 5. Entonces, pues ahí estamos esperándolos con todo gusto. ¿Vale, chicos? Listo, ahora sí, profe. Qué pena. Listo, listo, dale. Muy buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. No sé si haya alguien conectado nuevo el día de hoy. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, el profesor que les va a estar acompañando en el módulo de Ciencias Sociales. Y pues digamos que ayer les iniciamos clase. ¿Listo? Que pues, ayer iniciamos la clase, digamos que con algunos problemas tecnológicos, pero que podemos ir solucionando ahí como a la par, gracias a Nicolás por un lado y a ustedes también. Y pues vamos a hacer más o menos como una introducción de lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? Como para no perder el hilo y pues sobre todo para las personas que están llegando el día de hoy. Entonces ayer estamos hablando sobre los conflictos en el Medio Oriente o lo que vamos a conocer como la península arábica. Y pues van a estar marcados por unos escenarios históricos bastante importantes y es el fin de la Primera Guerra Mundial con la repartición de la península por las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, que va a ser Francia y va a ser
Inglaterra. ¿Sí? Ellos les van a prometer a los árabes que ellos van a poder hacer una nación árabe a nivel territorial donde ellos están, que es la parte prácticamente norte de África y toda la península arábica hasta Turquía. Eso es, digamos que el pensamiento árabe un poco de algunos grupos. Entonces ese era como el inicio, pero realmente lo que iban a hacer, pues, estos países como Francia e Inglaterra, pues era de apoderarse del petróleo que, pues, antes no era tan importante para ellos como lo es ahora, ¿sí? Es decir, antes, digamos que durante el periodo mismo, antes de la primera y después del periodo de la Primera Guerra Mundial, ya se estaba mirando el petróleo como el ente que iba a dinamizar la economía global. Es complicado escuchar así sin con el audio abierto así. Es muy complicado escuchar con el audio abierto así. No escuchas. Ok, Loaida Jiménez, ¿tienes el audio abierto? Sí, profe, ya lo Ok, silencié. listo. Ok, no hay problema. Entonces, digamos que van a mirar, claro, para estos países del Medio Oriente, pues el petróleo aún no tiene ningún significado y prácticamente compañías como la Shell, como Rockefeller, fueron hasta allá y empezaron a cambiarles agua por petróleo. Entonces ahí ya se iba manejando una serie de intereses bastante fuertes antes de la Primera Guerra Mundial y pues después de la Primera Guerra Mundial con lo que les venía diciendo. Entonces ahí ya hay un escenario muy difícil porque recuerden que allá existen varias religiones que están entrecruzadas por estados y que me va a generar unas guerras y religiosas bastante fuertes que desestabilizan las regiones y que eso va a dar posibilidad a que potencias como Estados Unidos y Rusia puedan intervenir a sus beneficios económicos. ¿Listo? Entonces quisiera, ahorita me funcionó muy bien el video, vamos a ver si me funciona muy bien, para abrir un paso a lo que vamos a ver hoy, que sería como el conflicto palestino, e ir enlazando también con el conflicto sirio para no perder como el hilo conductor, ¿cierto? Entonces me esperan aquí un momentico. Bueno, mientras el profe cuadra el video, chicos, recuerden, en esta semana yo creo que entre mañana y el viernes les estamos cargando la hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? La hoja de ruta es el entregable que el profe va a calificar. Entonces es súper importante que la desarrollen, ya que vale el 50% de la nota definitiva del módulo. Esta hoja de ruta tiene plazo para el 10 de mayo. ¿Vale, chicos? Ah, no, qué pena. Uy, bueno, regáleme un segundito. Al Pregunto 19. bien por la fecha. Eso, Al el 19, 19. si no estoy mal. Eso, el 19 de mayo. Gracias, profe. Sí, qué pena, me confundí ahí. Entonces, 19 de mayo, para que porfa estemos súper pendientes de esos, súper juiciosos. ¿Qué más? También desarrollen su plataforma al día. Con eso no se dejan atrasar y pues los coge la noche con lecciones, con hoja de ruta, porque pues se les vuelve un caos todo. Entonces, porfa, súper juiciosos con esas dos cosas. ¿Qué más? No, pues como les comentaba, la hoja de ruta se entrega entre mañana y el viernes, entonces porfa, súper atentos para empezar a desarrollarla lo antes posible, ¿vale? ¿Listo? Ok, entonces creo que Nicolás ya terminaste, ¿cierto? Entonces voy Sí, a sí, señor. compartir. Okay. Me avisa, porfa, Nicolás. Es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Sin embargo, en solo 3 años podría ser un lugar inhabitable. Al menos eso es lo que aseguran las Naciones Unidas. Según ellos, la situación en la Franja de Gaza es insostenible. Si no se revierte, la gente puede comenzar a morir de hambre pronto. Este corto documental nos muestra cómo es la vida
en un lugar donde sus pobladores no cuentan el tiempo en años, sino en guerras, 3 en 6 años, donde la gente busca maneras de vivir dignamente entre la escasez para conseguir hacer de su tierra lo que alguno define como el mejor de los peores lugares del mundo. Así es la vida en Gaza. La ciudad de Gaza, en esta época del año, podría estar como están muchas otras ciudades a orillas del Mediterráneo, atiborrada de turistas que disfrutasen de la brisa marina de los atardeceres y del calor de sus gentes. En su lugar, quienes disfrutan de sus playas son palestinos, para quienes hacer surf significa su única oportunidad de sentirse libres. Que el arrullo de las olas les impida oír el sonido de los drones. Desde que en el año 2006 Hamás ganase las elecciones con la promesa de destruir Israel, casi 2 millones de personas viven atrapadas en su propia tierra. Israel cerró sus fronteras controlando quién o qué entra o sale de aquí. El bloqueo está estrangulando lentamente las posibilidades de esta gente por sobrevivir. La economía se ha deteriorado hasta el punto que Gaza tiene ya el mayor índice de desempleo del mundo. El 57% de la población no sabe de dónde vendrá su siguiente comida. Por el momento, para 900.000 personas, la mitad de la población, esa comida viene de las despensas de las Naciones Unidas. Esto es lo que las raciones de las Naciones Unidas proporcionan: arroz, lentejas, garbanzos, harina, azúcar y sardinas en lata. Casi todo el mundo come lo mismo, un día sí y otro también. Puede resultar degradante. Por eso que las propias Naciones Unidas tienen su programa televisivo de cocina con sencillas recetas en torno a estas raciones para intentar proveer dignidad y creatividad a la población. Mucha de esta gente hacen lo que pueden. Creatividad no les falta para intentar salir adelante. No quieren depender de la ayuda de las Naciones Unidas. Este es Iyad. En su familia han sido granjeros durante generaciones, pero su tierra está junto a la frontera con Israel. Estas zonas ahora son tierra de nadie, zonas que intentan amortiguar el conflicto, pero trabajar en ellas puede significar recibir un disparo desde cualquier parte. Las viviendas en estas áreas fronterizas son a menudo destrozadas. La casa de Iyad ha sido atacada 2 veces. La segunda vez la familia escapó de milagro. No han vuelto. Pero Iyad no se rinde. Él ha encontrado una manera de crecer sus lechugas sin tierra. Tiene un sistema hidropónico para criar peces y utiliza los nutrientes de ese agua para fertilizar sus lechugas, que crecen flotando. Ni necesita tierra, ni necesita agua fresca, que cada vez escasea más. La luz también escasea. Los cortes de suministros para quien aún la tiene son numerosos. Por eso que en este lugar, la versión local de Silicon Valley, 16 personas trabajan intentando proveer soluciones prácticas a sus problemas. Este es Omar. Él ha inventado un pequeño instrumento que acumula algo de electricidad mientras caminas, la suficiente para cargar tu teléfono móvil. Cuando lo necesites, solo tienes que salir a dar un paseo y tu teléfono carga su batería de nuevo. Este es Tamar. Él gana sus monedas en la calle, montando a niños en el cochecito que él mismo empuja. Este es Ahmad, que ha convertido su casa en un criadero de setas. Las setas le proveen lo suficiente para que él y su familia vivan dignamente. Más de 500.000 de personas viven en Gaza en campos de refugiados, pero no él. Como él, o Tamar, u Omar, o Iyad,
Son muchos los palestinos que intentan salir adelante mientras se preguntan cuándo estallará el siguiente conflicto. Si la situación no cambia, es solo cuestión de tiempo hasta que las bombas vuelvan a azotar esta ciudad. No todos los palestinos están con Hamás. Hay quienes miran sus brigadas con resentimiento. Pero todos los palestinos están bloqueados por Israel. La pesca era una fuente de exportación importante para Gaza antes del bloqueo. Ahora sus barcos pesqueros no pueden salir de las 9 millas náuticas que les permiten. El pescador que puede sacar para alimentar a su propia familia ya puede considerarse afortunado. ¿Cuál va a ser el futuro de Gaza? Nadie parece saberlo. Alá decidirá, dicen los paisanos de esta tierra, mientras se afanan en lo que saben hacer: sobrevivir un día más. Ok, ahí veíamos, dime. Profe, pues el audio estuvo perfecto, la verdad. Sin embargo, pues en comparación al video que tuvimos en ciclo 4, sí, pues desmejoró un poquito, pero el resto se entendió perfectamente. Bueno, ok, bueno, por lo menos ahí vamos. Sí, como les decía ayer, ahorita es la hora pico del tráfico de internet bastante fuerte. Entonces, por eso es que pasan estas circunstancias, creo yo. Nada, digamos, ahí veíamos pues un pequeño video de cómo se vive en Gaza. Este video me gusta porque pues muestra un poco cómo está en la infraestructura ahí en Gaza, porque prácticamente ellos viven todos los días pensando que les va a caer una bomba en la cabeza, un misil en la cabeza lanzado desde Israel. Digamos que se ha configurado una zona de guerra bastante fuerte en esa zona, y ellos han tenido un conflicto pues que ya vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces vamos a entrar directamente a Gaza. Entonces aquí voy a compartir el video, otra vez pantalla. Listo, Palestina. ¿Se ve bien? No, profe, se ve un Nicolás. poquito pixelado. Bueno, bastante pixelado, la verdad, no se entiende. ¿Sí, no se alcanza a ver las letras? No, señor. Si quieres, podemos hacer lo mismo ayer, me la envías y yo la proyecto. No, pues es precisamente la misma presentación, sino que nos vamos a ir hacia más o menos la diapositiva 10, si no estoy mal. Ahí está. Listo, profe, entonces. Diapositiva 11. ¿Listo? Listo, regalamos un segundito, entonces ya la abro. Okay. Mientras tanto, Sebastián tiene una pregunta. ¿Cualquier persona puede mirar o no lo permiten? Dime. ¿Cualquier persona puede emigrar o no lo permiten? Sí, pues las personas pueden emigrar, sin embargo, pues muchas familias no tienen para dónde ir, porque pues todo su círculo social está ahí. Es más, todos los problemas de migración que se generan y que se están generando aún, sino que ya ha pasado un poco las noticias, no sé si pueda mostrar un video de las migraciones. Bueno, todas esas embarcaciones que llegaban a los países europeos desarrollados como Francia, los que morían en las playas, ¿sí? Cuando llegaban los cuerpos, todos ellos son migraciones, por un lado sirias y por el otro lado palestinas, porque ya no aguantan más la guerra, porque es una guerra bastante fuerte. Es más, digamos, existen, digamos que en términos de potencialidad militar y estrategia militar, hay puestos. El ejército israelí es el mejor ejército del mundo, por encima de Estados Unidos. Y es que los israelíes tienen no sé cómo llamarlo, si una malicia para la guerra o una genialidad para la guerra, dependiendo desde el punto de vista en que te pares. Si te gusta la guerra, es una genialidad. Si no te gusta, es una barbaridad. Por ejemplo, allá la guerra
no se hace como se implementa aquí en Colombia, que es en espacios abiertos. Allá la guerra se genera en espacios cerrados, es decir, dentro de las casas. Y eso es una locura porque cambia toda la concepción de guerra que nosotros tenemos. Es decir, ¿qué hacían los israelíes cuando entraban, digamos, a Gaza? Pues los de Hamas, que es el grupo de resistencia armado que hay en Palestina, pues fácilmente se hacían en sus casas, edificios, etcétera, francotiradores e iban pues matando a los soldados israelíes. Eso pues había una desventaja, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a hacer el ejército israelí? Uno, empezar a crear máquinas que tumben muros de casa a casa con un solo golpe. Entonces, imagínense ustedes que la casa que tienen al lado en este momento es derribada por un aparato gigantesco y entran soldados y se generan combates dentro de espacios muy pequeños como lo es su casa. Es completamente, la guerra ya es completamente muy compleja de entender. Además que pues efectivamente Israel por ser o por tener el mejor ejército del mundo, pues va a tener una eficacia mucho más grande militarmente hablando contra los palestinos. Sin embargo, pues los palestinos aún siguen resistiendo en esa zona. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, yo veo muy bien la diapositiva, no sé si los demás la ven muy bien, y pues vamos a iniciar, ¿cierto? Entonces dicen que, bueno, en 1945 la milicia judía, que son pues los judíos que van a emigrar, ¿sí? Van a iniciar una oleada de atentados con el fin de provocar la retirada británica y al mismo tiempo presionar a favor de la participación de un territorio palestino en dos estados. Uno judío con el 30% y un 55% para el territorio palestino, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué fue lo que pasó así en términos muy sencillos? Llegan los judíos en el ejercicio de migración buscando la tierra prometida, dicen que es Palestina, no sabemos por qué aún, digamos que en las escrituras no dice es exactamente Palestina, pero ellos llegan ahí también muy estratégicamente ubicados en el mar Mediterráneo, y lo que empiezan a hacer es una arremetida contra el pueblo palestino que milenariamente ya había vivido ahí. Es como si ustedes están en su casa, llegaran unos extranjeros y empezaran a adueñarse de la primera habitación, después de la segunda habitación, de la tercera habitación, y ustedes terminen en un rincón. Y ustedes digan, pero es que esta es mi casa, yo construí mi casa, yo estaba viviendo ahí primero. ¿Ustedes quiénes son? O bueno, ¿por qué están haciendo esto? No, pues porque pues es mi casa prometida, entonces pues le tocó asumirlo, ¿sí? Entonces imagínense en eso en términos de lo personal. ¿Listo? Pasamos a la otra diapositiva. Ok, listo. Digamos que Israel, bueno, hay una configuración porque primero ellos pues van a empezar a migrar y van a tratar de construir un estado. Cuando países como Norteamérica, como Estados Unidos, reconocen a Israel como estado, pues eso me va a agenciar a mí problemas en el Medio Oriente porque los países árabes no lo reconocen a él como el estado, ¿sí? Es decir, como si las personas que fueron a invadir su casa dijeran, esta es mi casa. ¿Sí? Y que el vecino de al lado le diga, sí, es la casa de él, cuando ustedes saben que pues no es la casa de él, sino es la casa que ustedes construyeron. Entonces, empieza a haber una serie de tensiones porque usted ya no va a estar solamente en contra de las personas que abusaron de su casa, sino que también va a estar en contra de su vecino porque está legitimando al usurpador, ¿cierto? Entonces, el creciente y creado Estado de Israel no fue ni reconocido por Palestina ni por el resto de países árabes de la zona. Este hecho planteó un nuevo problema: la expulsión de los palestinos de los territorios entregados a Israel y su asentamiento en campos de refugiados. Claro, cuando países como Estados Unidos dice, nosotros reconocemos el Estado de Israel, es decir, el territorio de Israel, lo que va a decir Israel es decir, como esto es nuestro, los palestinos que aún quedan se me van. Y se me van a generar unas tensiones bastante fuertes. ¿Listo? Siguiente, por favor. En 1948,
digamos que después de la primera migración misma de los judíos, va hasta ya la primera guerra, que es en 1948, que es la guerra árabe-israelí, tras un ataque de la Liga Árabe, que son todos los países árabes del norte de África con los de la península arábica. ¿Sí? Ahí va a estar Irak, el Líbano, Siria, Yemen, Arabia Saudí, Jordania, Egipto. ¿Sí? Y esta primera guerra va a durar hasta el 49, es un año, en el que se va a firmar una amnistía que va a favorecer a Israel, en el cual pues se van a dividir Jerusalén en dos zonas, que van a otorgar dos nuevos territorios. ¿Sí? Israel, recuerden que va a ser el centro mismo de la religión. Entonces, cuando ustedes miran fotos o videos de Israel, va a haber una mezquita, va a haber una iglesia evangélica, van a estar los judíos, porque ahí se va a crecer la religión en Israel, y exactamente en Jerusalén, pues va a crecer como todos los ejercicios religiosos. Entonces, cuando ustedes ven las películas santas, y precisamente ahorita que pasamos por la Semana Santa, pues muchos episodios se van a desenvolver en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, esas dos zonas van a otorgar territorios a Israel, y se reducen los territorios de Palestina en lo que va a ser Cisjordania y la Franja de Gaza, que era la que habíamos visto en el video. Es decir, los empiezan a arrinconar cuando ellos estuvieron ahí primero. ¿Listo? ¿Seguimos, porfa? En el 56 se va a generar la Segunda Guerra Árabe-Israelí, que, digamos, por medio de un ataque, cuando Israel incumple los acuerdos y ataca a Egipto con el fin de controlar el canal de Suez. Si alcanzan a ver la estrellita, espérame un momentico, que ayer nos enseñaron, ¿cierto? Anotar. Muy bien. Entonces, ahí exactamente. Este punto es clave para la economía, ¿cierto? Lo habíamos dicho ayer. ¿Por qué? Porque aquí van a pasar todos los barcos, ¿sí? Van a pasar por acá y van a poder llegar a Asia sin ningún problema, es decir, sin rodearme África hasta el sur, y pues, digamos que llegar acá e irse por este canal. Recuerden que este mismo punto, o el que me controla a mí el canal de Suez, va a controlar media economía en el mundo, ¿sí? Porque acá tienen que pasar la mitad de productos de Asia, África, Europa. Este punto es estratégico, ¿listo? Así les vuelvo a resaltar. Listo, entonces, de este modo, pues Israel va a invadir la península Sinaí, que es la que está acá precisamente, y pues ahí, pues la ONU va a empezar a intermediar para que ellos se vayan. La ONU va a ser una organización que se me va a generar después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual van a decir, bueno, para tratar de evitar los conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, que me generó alrededor de unos 50 millones de muertos, pues es necesario conformar un organismo multilateral que pueda entrar en diálogos y evitar guerras. La ONU. Siguiente, por favor. Ok, listo. En el 67 se me va a estrellar la tercera guerra árabe-israelí, que va a estar, digamos que Palestina va a estar muy involucrado en esto, y que va a ser la llamada Guerra a los 6 días. Israel inicia una acción de guerra y a los pocos días, tras derrocar al ejército jordano, sirio y egipcio, se anexiona Belén, Jericó, Derán, Península Sinaí. Siempre entonces toda esta guerra va a estar todos los países árabes en contra de Israel. Y la pregunta es, bueno, 3 guerras, y ¿por qué no derrotan a los judíos? Pues es que tienen un ejército muy poderoso, y pues tienen un padrino también muy importante, que va a ser Estados Unidos. Siguiente, por favor. Creo que hay como preguntas, me parece que vi en el chat, o eso se trata de ver. Nico, ¿estás ahí? Sí, profe, qué pena. Es que me habían entrado una llamada ya. Qué pena. Ok, sí, no te preocupes. Listo, entonces, hay unas preguntas, me parece, Nicolás. Señor, a eso iba. Nos pregunta Carla.
Profe, una pregunta, si Estados Unidos era el principal aliado de Israel, ¿quién apoyaba a los palestinos o había alguna potencia que lo apoyara? Eh, los palestinos siempre han estado solos. Sí, digamos que pues no hay ninguna potencia misma que les haya ayudado, porque es que ayudar a Palestina es entrar directamente a una guerra con Estados Unidos. ¿Quién los ha ayudado? Los países árabes que están en contra de Israel, pero digamos si una potencia como Rusia que puede apoyar precisamente a los palestinos, pues ya es una declaración de guerra contra ellos. Entonces es una situación muy complicada. Es muy complicada. Además, geográficamente, pues el territorio palestino no beneficia a ningún otro país, a ninguna otra potencia. Porque estratégicamente los judíos se hacen muy cerca del canal de Suez y lo que hacen es desplazar a los palestinos dejándoles la importancia geográfica que podría, digamos que, interesarle a algún país más fuerte, pero no pasa. Entonces ellos han resistido prácticamente solos. Listo, en el año 73 se va a hacer otra guerra en ese que es la cuarta guerra árabe-israelí, ¿cierto? Y Egipto pues va a presentar, ¿te devuelves? Gracias. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, ahí, gracias. Se va a presentar, bueno, Egipto presenta un proyecto de paz rechazado por Israel, y Egipto y Siria deciden atacar a Israel y embargan el petróleo destinado a Estados Unidos, se va a disminuir la producción y aumenta su precio. ¿Sí? La ONU recomienda el cese de hostilidades y establece negociaciones aceptadas. ¿Sí? Entonces, digamos que esta cuarta, Siria va Siria y Egipto van a tener ahí como un poquito más de ganancias militarmente hablando, pueden embargar el petróleo que se produce, ¿sí? Es decir, todo el petróleo ahí se me va a fundar algo, una organización que se llama la OPEP, y ellos son los que van a empezar a decidir los precios del petróleo y obviamente cuando usted aumenta el precio del petróleo, el barril del petróleo, pues todas las cosas empiezan a aumentar porque nuestra economía está basada en el petróleo de la mayoría de países. Ejemplo, Colombia, y que lo estamos viendo ahorita, ¿no? En que un barril de petróleo alcanzó a valer hasta menos 32, hasta menos $32. ¿Sí? Eso es como ir a decir, me regalas no sé, un barril de petróleo y te dan tras del hecho $32. Es una vaina, es una locura que esté por debajo. Entonces, esta vaina de la economía mundial está en un colapso al petróleo, ¿listo? Por eso es que esta zona siempre ha sido tan conflictiva por el petróleo y que sin embargo, pues ahorita vemos que el petróleo pues no tiene gran significado a nivel económico. Siguiente. En 1993, pues este personaje, Yasser Arafat, no sé si las personas personas del chat hayan alcanzado a ver a Yasser Arafat. Digamos que es una persona muy importante para la historia del Medio Oriente porque él me va a tratar de tranquilizar un poco el asunto de la guerra entre los pueblos árabes con Israel, exactamente. Y pues, bueno, ya vamos a ver su desenlace, ¿cierto? Entonces, en 1993, su líder Yasser Arafat reconoció el Estado de Israel con una carta del primer ministro israelí. En ese momento Israel reconoció a la OPL como el legítimo representante del pueblo palestino. Esto dio lugar a los acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo dirigente de la OPL, es decir, ellos eran una organización democrática palestina que para poder tranquilizar un poco las dinámicas de guerra entre Israel y Palestina, pues él dice, bueno, ustedes son Estado, nosotros también somos Estado, ¿listo? Entonces entre Estados no nos vamos a tocar, déjenos donde está. Él trata de un poco de amortiguar la guerra en ese sentido, ¿listo? Arafat fue el máximo dirigente de la OLP, perdón, hasta su muerte en el 2004, siendo sucedido por Muhammad Abbas, quien en la actualidad es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ¿sí? Que ya van hacia la corriente del Hamas. ¿Qué es el Hamas? El Hamas es una resistencia armada
guerrillera que está enfrentando normalmente al ejército israelí, obviamente con una desventaja bastante fuerte en términos militares, pero que ha sido la resistencia misma del pueblo palestino. Siguiente, porfa. Ahí como preguntas, me parece. ¿Sí tengo activo el micrófono? Sí. Sí. Nos dice Ángela, profe, en cuanto a la economía que ha hecho Israel y Palestina para defenderla, ¿solo se basa en el petróleo? Lo que pasa es que el que me controla, digamos, es que Palestina no es un ente económico importante para el mundo, porque es que ellos han sido prácticamente perseguidos, asesinados, borrados de la historia misma en muchos países, tanto así que muchos estados ya no reconocen al pueblo palestino, porque el que me controla a mí el canal de Suez, recuerden que controla media economía mundial, o sea, el que realmente tiene ni siquiera superioridad económica, porque es el que me controla a mí el canal, me va a controlar media economía. Y pues obviamente recuerden que él tiene un padrino que es Estados Unidos, que financia todo lo que es militarmente hablando y el que le dice sí a todo lo que dice Israel porque ellos están pues partiendo ganancias con el canal de Suez y por un lado Egipto. ¿Listo? No, dice, profe, discúlpame, ¿lo puedes leer? Es que no puedo hacerlo. La pregunta. Creo que solo te lo vieron a ti, porque acá veo un comentario de Sebastián que dice, profe, comparando el contexto de esa situación, ¿se puede comparar con la de...? Bueno, y no escribo Sí, más. sí, es que eso fue lo que vi ahí que te sale como en tu chat, precisamente. Ah, Listo. ok, ok. Entonces, mientras se concluye la pregunta, pues vamos avanzando. ¿Listo? Vale. Con lo de Venezuela, dice, creo que ahí se... Ah, sí, sí, señor. Listo, entonces se podría comprar con lo de Venezuela. ¿Cómo así? Si quieres activas el micrófono y enfatizas bien la pregunta. ¿En qué términos se puede comparar? Bueno, si Pues, es bueno. por el lado del petróleo, ¿cierto? Si ahí alcanzó a ver el... Sí, si es por la guerra del petróleo, claro. Obviamente los intereses que tiene Estados Unidos con Venezuela es el petróleo. Es eso y únicamente el petróleo. Que en su discurso, como en todas las invasiones que ellos dicen que es para recuperar la democracia, nosotros sabemos ya por experiencia histórica que pues ellos van es por el petróleo, no vas más, ¿sí? Y pues Venezuela tiene las grandes reservas de petróleo pues en este momento y pues en esta tensión porque el coronavirus en este momento me está reorganizando el mundo completamente, ¿sí? Después de lo que vaya a pasar del coronavirus, el mundo no va a ser igual. Muy posible Estados Unidos no vaya a ser más potencia mundial, por ejemplo. Entonces, digamos que no es algo pues que vaya a suceder porque lo digo yo, pero digamos que son análisis geopolíticos. Es muy probable que Venezuela sea un botín de guerra para las potencias después del coronavirus, ¿sí? O sea, que me controle el petróleo después del coronavirus va a tener, digamos que unos puntos a su favor en términos de los combustibles, de todo lo que se produce con petróleo, que es la mayor parte de las cosas que nosotros tenemos. Listo, no sé. Nos dice Ángela, si tengo activo, sí. Nos dice Sí, Ángela, por parte de Rusia, claro, la razón por la que apoya a Venezuela es el petróleo, e igual que Estados Unidos, en este caso. sí, claro, Rusia no puede permitir de que Estados Unidos se quede con el petróleo de Venezuela, digamos, porque es que Venezuela tiene una estrecha relación con Rusia y con China, por ejemplo. Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos viendo que China está
un poco mejor el coronavirus. Vemos que Estados Unidos para nada lo está sorteando de una buena manera, entonces Venezuela puede ser un foco principal para un escenario de guerra mayor. Y pues adivinen qué puede pasar con nosotros. Pues creería yo que Sí, seríamos como que la carne de cañón por parte de Estados Unidos, por los acuerdos que tenemos con ellos. sí, desgraciadamente el presidente de La Paz, que fue Juan Manuel Santos, antes de hacer ese logro que es muy significativo, precisamente pues negociar con las FARC, aunque no se les esté cumpliendo, pero es un logro significativo, él nos metió a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es la Organización Transatlántica Norte, y es una alianza tipo Primera Guerra Mundial, tipo Segunda Guerra Mundial, en el cual el acuerdo principal es si se ataca a un país que esté dentro de la OTAN, los demás países responden. ¿Quiénes están ahí? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera. Los que atacan a Siria es la OTAN, no exactamente Estados Unidos, entonces pues ellos se reivindican como la OTAN. Y pues al final del mandato de Juan Manuel Santos, nosotros los colombianos entramos a la OTAN. ¿Por qué? Pues por favores obviamente a Estados Unidos por estar doblegados a las políticas norteamericanas y en caso de que Estados Unidos intervenga, aunque bueno, ahorita pensarlo es muy confuso porque no se sabe cómo vaya a quedar Europa después del coronavirus, entonces no sabemos en qué posición vaya a quedar la OTAN, porque ya sabemos lo que está pasando con Inglaterra, que se sale un poco de la Unión Europea y está un poco desestabilizado lo de la OTAN. Entonces ahorita todo es muy, muy incierto. Sin embargo, algo cierto hasta el día de hoy es que si Estados Unidos invade a Venezuela, pues Colombia tiene que responder. Eso no tiene pierde atrás. No necesariamente entrarían como la OTAN, pero sí necesariamente tienen que pues, responder porque obviamente pues sabemos que obedecemos a las políticas norteamericanas. Profe, nos pregunta Byron, ¿por qué Corea del Norte entraría a este conflicto? Bueno, es que Corea del Norte es un conflicto histórico entre Corea del Norte y Corea del Sur. Una posición de guerra fría aún en estos dos territorios. Corea del Norte sigue llevando algunas políticas de carácter comunistas y Corea del Sur pues es extremadamente capitalista. Sin embargo, pues Corea del Norte ha desarrollado tecnologías nucleares bastante fuertes que pues obviamente se vuelven una amenaza para Estados Unidos. Estos países de economías mixtas, en este caso, o tirando un poco más hacia el ejercicio socialista, pues tienen un bloque en este momento y ese bloque pues está compartido por China, está compartido por Rusia, está compartido por Corea del Norte, por otro lado Venezuela, otros países de carácter de economías mixtas y pues que se pueden aliar a una posible guerra. Pregunta Byron, ¿pero estaría recibiendo algún beneficio por parte de Venezuela? Petróleo, prácticamente es el petróleo. O sea, ganar, en caso de ganar una guerra, pues los vencedores siempre van a tener algo que ganar, ¿sí? En términos territoriales, en términos de Recursos. recursos, etcétera. No sé si posiblemente sí. Además es que también, pues es una deuda histórica que ellos tienen porque es que Estados Unidos, pues financió la guerra Corea, la guerra coreana. Es más, nosotros enviamos un ejército a esa guerra, por ejemplo, se llamaba el Batallón Colombia, de unos cuantos soldados que fueron a apoyar ahí a las tropas de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque obedecemos a las políticas norteamericanas. ¿Hay más No hay preguntas? más preguntas. No, Ok. señor. Listo, entonces el pueblo israelí pues me va a promover a mí las antifadas. ¿Qué son las antifadas? Van a ser el ejercicio de protesta social violenta de reivindicación del pueblo palestino. Ay, perdón, del pueblo palestino.
Entonces van a haber tres antifadas. ¿Listo? Pero entonces les quiero mostrar un videito corto de lo que es una antifada. Vale, profe, entonces ya dejo de compartir pantalla yo. Dale. Muy cortico el video. El movimiento islamista. Okay. Vamos a ver cómo se ve. El movimiento islamista Hamas ha proclamado el comienzo de la tercera intifada. La primera intifada estalló en 1987 cuando 4 refugiados palestinos fueron embestidos por un camión militar israelí. Los palestinos atacaron al ejército de Israel con piedras y cócteles Molotov, pero este respondió con armas de fuego, lo que explica el elevado número de víctimas árabes. En la segunda intifada, Hamás empleó ataques suicidas contra civiles y el ejército israelí respondió con bombardeos indiscriminados y asesinatos extrajudiciales. Fue entonces cuando Tel Aviv empezó a construir el muro de Cisjordania. Las bajas aumentaron en ambas partes respecto a la primera intifada. La ONU ha rechazado la decisión de Trump sobre Jerusalén, que puede provocar un nuevo enfrentamiento, incluso más cruel y salvaje que los dos anteriores. ¿Cuántas muertes más tienen que producirse? Ok, entonces... Ay, es que he tenido... Ah, sí, ok. Si quieres, entonces, Nicolás, puedes volver a compartir la Vale, pantalla. vale. Listo, entonces, pues bueno, eso es algo de las antifadas, ¿no? Son unas expresiones de resistencia palestina en contra, pues, de las políticas invasionistas de Israel y, por supuesto, de Estados Unidos. Profe, qué pena. Dime. Tenemos una pregunta de Ángela. Dice, profe, si Estados Unidos, según lo que ellos mismos dicen, están sacando petróleo con el fracking de manera impresionante, ¿por qué quieren el de Venezuela? ¿Por qué quieren el de Venezuela? ¿Qué crees que realmente esté pasando con respecto a este tema? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es el país más consumidor del mundo. Ellos necesitan petróleo de muchos lados para poder satisfacer las necesidades consumistas de sus pobladores. No, ellos pues tienen pozos petroleros, sin embargo no dan abasto para todo su consumo nacional, ¿sí? Y tienen pues que recurrir a las otras, pues a los otros pozos petroleros que están alrededor del mundo. Sin embargo, también Estados Unidos, pues muy estratégicamente, ellos guardan petróleo, reservan petróleo para algunos casos, pero su función principal es que necesitan el petróleo para poder satisfacer las necesidades del comportamiento consumista de Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden ver la cantidad de automóviles que hay en Estados Unidos, eso necesita gasolina, la cantidad de personas, es que muchas cosas se producen a partir del petróleo. No sé, ¿qué se me ocurre ahorita? Por ejemplo, el esmalte que hombres y mujeres utilizamos para ponernos en las uñas, pues es producto del petróleo. No sé, alguien sepa de algo que se haga con petróleo, el plástico, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Entonces, va más o menos por ahí. Ok, profe, nos pregunta Byron, ¿Al-Qaeda interfiere en algún momento en este conflicto de las infitadas? No, no Intifadas, es, creo. sí, intifadas. No, esto es una reivindicación netamente palestina. Porque como Al-Qaeda
e ISIS son grupos que han sido financiados por Norteamérica. Entonces, y todo esto es para desestabilizar el conflicto que hay en Medio Oriente, en Cisjordania, en Irak, en Siria, por ejemplo, por un lado, ¿sí? Entonces, no, las intifadas son expresiones de carácter de resistencia palestina. ¿Listo por ese lado? Sí, sí, señor, no hay más Okay. preguntas. De hecho, profe, si me permite, Sí, claro. se dice, pues, de más o menos buena fuente que George Bush padre y Osama Bin Laden eran compadres. Osama Bin Laden es padrino de una hija de George Bush o algo así. Uy, pues bueno, realmente no lo sé. Pues no lo podría afirmar, sin embargo, pues hay varias investigaciones y nexos en el cual pues Estados Unidos ha creado estos grupos para poder desestabilizar pues Medio Oriente. No sé si bastan allá a un compadrazgo como tal, pero pues no sé, no te lo podría afirmar. Sería algo también muy, no sé, muy loco, pienso yo en este momento, ¿sí? Obviamente, pues Bush padre fue igual que Bush hijo, y si recuerdan, pues Bush es el presidente del ataque de las Torres Gemelas, y pues el que me va a desencadenar una guerra contra Irak sin precedentes. Pues también diciendo que hay armas nucleares, de potencialidad, armas nucleares, entonces vamos y los invadimos, y al final pues no había ningún arma nuclear, que es lo que pasa con estas invasiones, ¿cierto? Entonces, la primera intifada pues va a ser a finales del 87 y bueno, va a ser la insurrección civil de la población árabe de los territorios bajos que va a ocupar el territorio de Israel, que va a ser Cisjordania y la Franja de Gaza, y significa levantar la cabeza. Los palestinos arrojan piedras contra las tropas y fuerzas de defensa de Israel. O sea, no, pues yo no sé cómo lo ven ustedes, pero digamos que pues es la resistencia de un pueblo que se niega a abandonar sus territorios y lo hacen con piedras, mientras que la otra población pues los asesinan con balas de una manera indiscriminada. Y es que Profe, una si pregunta. dime. ¿Por qué existe este odio tan grande hacia Palestina? O sea, ¿qué tienen ellos para que los quieran eliminar del mapa? No, pues no hay ningún odio contra o sea, es que Israel quiere posicionarse en toda esa zona porque es estratégicamente económica bueno para Estados Unidos. Entonces, no es Ok. que haya un odio contra los palestinos, sino que los palestinos están ahí. O sea, no sé, si Colombia estuviera, no sé, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el canal de Panamá y aún, y pues se nos hiciera Israel ahí al lado, pues nosotros seríamos pues esos palestinos en este momento. ¿Sí? Entonces ese es el pueblo que tenía ese territorio milenariamente hablando, porque es de descendencia también de los mesopotámicos. Dime. Qué pena interrumpirte ahí, pues ya que hablas del canal de Panamá, pues también es como interesante cómo Estados Unidos quiere tomar control de todos estos sectores geográficamente muy buenos para la economía, porque tengo entendido que el canal de Panamá fue financiado por Estados Unidos también. Sí, bueno, pues bueno, es que Estados Unidos está en todo, ¿no? Bueno, por un lado, y que haciendo relación también histórica al ejercicio colombiano, pues nosotros vamos a perder Panamá en la guerra de los 1000 días y partiendo porque Estados Unidos va a financiar digamos que las ansias de los panameños independizarse de Colombia. Ellos van a ayudar con armas, van a ayudar con soldados, porque estratégicamente, pues el canal, si el canal de Suez me va a controlar la media economía mundial, pues Canal de Panamá me va a controlar la otra mitad del comercio internacional, ¿sí? Pasando por ese canal, pues evitamos dar una vuelta gigantesca hasta el estrecho de, hasta el estrecho
de Gibraltar, ¿no? Magallanes, no, de Magallanes en Argentina, ¿sí? Ah, sí. Es decir, o sea, imagínense que no estuviera ese canal de Panamá, tendríamos que hacer una vuelta gigantesca, pasando prácticamente rodeando todo Sudamérica para llegar a otro lado. Entonces ese canal de Panamá pues quita una gran trayectoria y eso pues va a ser bueno para la economía en términos de ganancias. ¿Mm? Estados Unidos efectivamente pues estuvo controlando el canal de Panamá por muchísimos años, y pues hasta ahora los panameños vuelven a tomar su control, pero Estados Unidos lo tenía bajo su control porque ellos financiaron la independencia de Panamá con Colombia. Es más, Colombia tuvo una indemnización por parte de Estados Unidos, ya que Estados Unidos pues hizo parte de ese plan de independencia panameña. Le dieron como $1 millón, me parece, alrededor de como, si no estoy mal, en 1915. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, pues bueno, van a ver, van a ver dos antifadas más. Una antifada, la del 87, puedes pasar la otra antifada, que es la segunda. Se denomina la antifada o segunda, o bueno, es que no puedo pronunciar bueno, no sé cómo podría leer, ¿no? ¿Sí? O segunda antifada o la oleada de la violencia que se inició a partir del 29 de septiembre del 2000 en los territorios palestinos, provocada por el incumplimiento de Israel a los ataques palestinos. Es que en cualquier momento te puede llegar una bomba por parte de los israelíes, ¿sí? Y pues obviamente la cantidad de muertos palestinos es inmenso. Si hay un país que viole los derechos humanos es Israel, matan niños, bombardean hospitales, es una locura la guerra ya. ¿Listo? Siguiente, porfis. Bueno, el ataque a Gaza, ya a finales de diciembre del 2008, que es lo que más o menos iba a producir la tercera antifada, pues finaliza en una tregua entre Hamas y el ejército israelí. Sin embargo, pues estos últimos años se han visto otra vez unos enfrentamientos, algunos bombardeos por parte de Israel a Palestina, que pues simplemente dejan muertos mártires por todo lado. Entonces hay imágenes bastante trágicas de niños, mujeres asesinadas. Bueno, es un montón. Pero hay muchas imágenes. Recuerdo ahorita que se me viene a la cabeza uno digamos que de esa resistencia palestina, ya creo que es como señor, tal vez, no sé, tal vez alrededor de unos 40 años, en su silla de ruedas, tirando piedras en su silla de ruedas contra el ejército Israel en el ejercicio mismo de la resistencia, y pues que es asesinado días después también. Entonces, compañeros, pues yo los invito por un lado a que averigüen más sobre el conflicto entre Palestina, que es muy, muy, muy cruel, muy duro, porque es como ese dicho de pelea de tigre con burro amarrado, que eso es prácticamente porque pues los palestinos no es que tengan así un gran armamento militar, sino es solo la dignidad de su pueblo lo que los ha mantenido vivos. Entonces los invito a que sigan averiguando un poco, ya saben como el contexto, cuáles son los problemas, dónde están ubicados, todo el conflicto árabe que se extiende con Siria, con el pueblo palestino. Entonces, pues los invito a eso. Entonces, no sé si hay una pregunta para finalizar la clase. No, profe. Solo nos agradecen te agradecen por la clase. Ajá, ok, muchísimas gracias. Igual lo que le da pues ganas a esta clase y la dinámica de esta clase son sus preguntas, y muchas gracias por su asistencia primero y pues por las preguntas que hacen. Entonces, que tengan una muy buena noche. Así es, profe, muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Por acá dejo de compartir. Regáleme un segundito, chicos, porfa, todavía no se vayan. Por favor, vayan escribiéndome ahí por el chat el nombre de los que están presentes para hacer un llamado, bueno, para tomar lista, ¿vale? Para saber quiénes estuvieron. Recuerden que esta asistencia no afecta para nada la nota, es solo para saber quiénes estuvieron. Les recuerdo, entre mañana y el viernes tenemos publicada la hoja de ruta en plataforma.
Las tutorías, nuevamente, les recuerdo el horario, las tenemos de martes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Monitorías todos los lunes de 5 a 8. Y los sábados, los talleres de formación de 9 de la mañana hasta el mediodía. Hola, Hola, buenas noches. Cuéntame. soy el papá de Joshua. Es que mis dos hijos están acá. Ahorita estaba con Samuel, ahora estoy con Joshua. Para también el video de la clase de ayer para Joshua, que se nos fue la Listo, luz y ninguno de los dos pudo entrar. listo. Pues me comentabas que ya estaban en uno de los grupos, no sé si estén en ambos. Sí, tú estás en el otro grupo. Sí, estoy aquí. Sí, él me dice que él está en el otro grupo también, en el de Ah, décimo. No listo, sé sí, cómo se señor. llama. Entonces, ahorita en la noche, como te comentaba, por ahí entre 9 y 9 y Vamos a media, hacer les igualito entonces. envío. Sí, sí, señor. Les envío por ahí los links de las grabaciones. Ok, lo de la hoja de ruta, ¿hay algún video, algún tutorial o algo para saber cómo se hace exactamente? Sí, claro, sí. También, pues, si quieres, porfa, recuérdame por interno para que no se me vaya a pasar, porque esto es súper importante. Y les envío el link de la explicación para acceder a la hoja de ruta. Ah, ok, listo. Entonces, por interno, por el WhatsApp, por el grupo. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vale, con gusto. Susan, ¿dónde se pueden ver las clases grabadas, incluida la de hoy? Susan, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp para poderte enviar los links? Ok, si quieres, bueno, no sé si estés de acuerdo con que te incluyamos. Ok, yo los dejo. Chao. Vale, profe, que tengas una feliz noche. Muchas gracias por la clase. Vale, Susan, entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el grupo? Perdón, acá en el chat. Te dejo mi número para que porfa me escribas eh, y me recuerdes a qué ciclo perteneces, ¿vale? Solo para no confundirme, porque manejo el grupo de ciclo 4 y de ciclo 6. Entonces te dejo mi grupo, te dejo mi número, me escribes y te agrego al grupo, ¿vale? 350. Regálame un segundito, reviso que sí sea ese, porque a veces me confundo. Tin, tin, tin. Sí, ese es. Listo, entonces si quieres toma nota rápidamente antes de que finalice la sesión para que no se te vaya a borrar, ¿vale? Listo, entonces ahora sí ya procedo a finalizar la sesión. Que tengan una feliz noche, chicos. Nos vemos mañana nuevamente a las